Ayer en TikTok comentó el... Ay, caray. Dice... Uy, mi estimada Angélica Mancilla. No te has conectado a nuestras transmisiones, mi estimada Angélica Mancilla. Ya llevamos como casi un mes que hablamos del nacimiento del volcán en la Ciudad de México. Suscríbanse. Ahí en el perfil de Kairos el pronosticador está el enlace para YouTube. Ahí pueden ver nuestros reportes extendidos de 2 horas, 4 horas. Ya hablamos del nacimiento del volcán. ¿Qué dijimos? ¿Cómo se iba a llamar el volcán que iban a nacer en la Ciudad de México? El volcán Bubaló, porque iba a ser el hijo del Chicle. Van a ser el volcán Bubaló, porque va a ser el hijo del Chicle. Busquen nuestra transmisión. No pasa nada, esta información es de dominio público y cada quien damos nuestras observaciones. Por supuesto, se tiene que empapar de la información importante. Entonces, busquen la información que ya hablamos del volcán Bubaló para la Ciudad de México. Y ya sabemos de qué se trata, ¿no? ¿Por qué está habiendo microsismos? Más de 50 microsismos en la Ciudad de México a partir del 10 de mayo. Y atentos porque si se fijan, no ha temblado en la Ciudad de México, ¿eh? ¿Cuándo fue nuestro último microsismo en la Ciudad de México? ¿Se acuerdan? Ya vamos para unos 20 días, ¿no? Ya va para 20 días que no tiembla en la Ciudad de México ni Morelos, ¿eh? Vean, es más, hablando de esto, pero ahorita no quiero hablar del volcán. Quiero hablar desde hace cuándo tembló en la Ciudad de México y Morelos. Vamos a poner desde el 1 de junio hasta 4 de julio. Hoy todas las magnitudes CDMX y Morelos. Eso es lo que nos interesa. Fíjate nada más. Aquí ya tengo el dato importante. ¿Desde hace cuánto no tiembla en la Ciudad de México? Ahí está. No sé si alcanza a ver, si no, te dicto. 19 de junio, Álvaro Obregón, 1.9 a las 18:30 de la tarde. Repito, 19 de junio del 2023, Álvaro Obregón, Ciudad de México, 1.9. Ese día fue lunes. ¿Por qué lo recuerdo bien? Porque el 18, el domingo a las 2:30, pegaba un 6.4 en la placa de la Ribera, allá entre Sinaloa y La Paz, Baja California, o Los Cabos San Lucas. Échale cuentas. ¿Cuántos días tuvo junio? Junio tuvo 30. 30 días tuvo junio. Entonces 19 para 30, 11. Y ahorita 4 días de julio, 15. Desde hace 15 días no baila el muñeco en la Ciudad de México. Y también en Morelos tembló un día antes, el 18 de junio a las 8:35 de la noche, después del sismo 6.4, temblaba 9 kilómetros al noroeste de Cuernavaca, Morelos, 3.2. O sea que llevamos 15 días para la Ciudad de México y 16 para Morelos, que no tiembla. Que no tiembla, ¿eh? Estemos atentos. Estemos atentos. Entonces,
Ahí están los datos importantes, 15 días para la Ciudad de México y 16 para Morelos, que no se mueve el muñeco. Entonces, ya en cualquier momento, ya en cualquier momento. Recuerden que a veces hemos tenido hasta como menos de un mes, menos de un mes. No hemos estudiado los silencios sísmicos de microsismos en la Ciudad de México. No hemos estudiado silencios sísmicos, pero no hemos pasado mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando dejó de temblar en la Ciudad de México el año pasado, el último sismo fue en agosto en la Ciudad de México, y después en septiembre, ¡pum!, se nos vino el monstruo 777 y sus más de 13,000 réplicas. Y no fue sino hasta finales del 2022 que volvió a empezar a temblar en la Ciudad de México. O sea, curiosamente la Ciudad de México se detuvo la actividad sísmica unas semanas antes de que viniera el 7,7 de Michoacán. Miren, vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Les voy a decir cuál fue el último sismo en Ciudad de México. El año pasado, vamos a poner el 2022, primero de agosto del 2022, y nada más vamos a poner la Ciudad de México. Bueno, vamos a poner Morelos, ¿no? Fíjense cómo se detuvo la actividad de México, la Ciudad de México, antes del terremoto 7,7 de Michoacán. Por eso les digo que nuestros seguimientos deben ser importantes. Fíjense nada más. Bueno, déjenme acá, pongo esto. Déjenme primero lo subrayo y ahorita se los comento ahí en TikTok. Antes del 19 de septiembre del 2022. Fíjense. Aquí está, aquí está, miren. Fíjense. Este que les estoy señalando es para Morelos. No, mis amigos. Desde mucho antes dejó de temblar en la Ciudad de México. Espérenme. Desde julio dejó de temblar en la Ciudad de México. Espérenme. Aquí les voy a poner el último sismo. El último sismo en la Ciudad de México antes de la sacudida. Voy a buscar el 19 de septiembre del 2022. Miren, acá ahorita les pongo. Aguántenme las carnitas. Morelos sí tembló mucho antes del 7,7. Acá está, miren. Acá está. Fíjate nada más. Por eso yo te digo, hay que tener cuidado con estas señales de México. La Ciudad de México y Morelos. Aquí ya te subrayé dos sismos importantes. Fíjate, el último sismo en la Ciudad de México previo al 19 de septiembre del 2022, 7,7 para Michoacán, y 3 días después 7 su réplica. El último día que tembló en la Ciudad de México fue el 23 de agosto del 2022. 2 kilómetros al suroeste de San Pablo, Ostotepec, Ciudad de México. 3.2 a 5 kilómetros de profundidad. Es el último sismo reportado en la base de datos del Servicio Sismológico Nacional. Fíjate nada más, 23 de agosto. Para el 19 de septiembre,
Son aproximadamente 26 días, aproximadamente. Si cuentas del 23 de agosto al 23 de septiembre, 30 días, pero menos 4 para el 19, 26, aproximadamente. Curiosamente, antes del terremoto 7.7 de Michoacán, la actividad de la Ciudad de México se detuvo un mes antes, 26 días. Y ya después del terremoto se empieza a normalizar allá por noviembre, diciembre. Bien, sin embargo, Morelos sí siguió temblando. Fíjate, 24 de agosto, 7 de septiembre, 7 de septiembre, 11 de septiembre, 14 de septiembre y el último 14 de septiembre en Morelos. Y después se detuvo la actividad sísmica en Morelos 5 días antes del terremoto 7.7 de Michoacán. Tembló Cuautla Morelos, Yautepec Morelos, Juan Morales Morelos, Puente de Isla Morelos, Yautepec Morelos y Yautepec Morelos y ¡pum! Luego tronó Michoacán. Y fíjate después qué pasó. Se vuelve a reactivar Morelos hasta el 5 de octubre. Emiliano Zapata Morelos 3.4. Después de la sacudida en Michoacán, empieza a temblar nuevamente Morelos hasta el 5 de octubre del 2022, 3.4. ¿Cuántos días pasaron? Septiembre, si no mal recuerdo, tiene 30 días. Septiembre 19, 20 para 30 días, 11. Y 5 días. Morelos, 16 días. 16 días después de que tiembla el 7.7 de Michoacán, Morelos empieza otra vez a liberar terremotos. Y empieza Morelos, 5 de octubre, 8 de octubre, 11, 12, 17 de octubre. Y luego empieza noviembre, 23 de noviembre. Y después ahí ya cuando la Ciudad de México empieza a reactivar su sismicidad. ¿Hasta qué día creen que empezó a reactivar su actividad la Ciudad de México? Hasta el 7 de diciembre del 2022. Tiembla en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México 1.7. Fíjense cuántos días tardó en temblar después de la sacudida 7.7 de Michoacán, su réplica 7, y iban creciendo las réplicas. Hasta el 7 de diciembre. O sea que la Ciudad de México se tardó más de 60 días en experimentar un sismo o microsismo después de la fuerte sacudida. Son observaciones que estamos analizando. En otros terremotos puede ser totalmente diferente. Pero ahorita estamos analizando antes, durante y después de los terremotos del 2022, septiembre 19 y 22. Fíjense la Ciudad de México. Los 11 días de septiembre, todo octubre y todo noviembre. 30, 60, casi estábamos llegando a los 80 días. Por ahí rebasadito de 70 días. No tembló la Ciudad de México en 70 días. Hasta el bendito 7 de diciembre. Entonces, imagínense, hay que estar atentos con lo que nos va diciendo la Ciudad de México y Morelos. ...15 días sin sismos en Morelos 16 días en Morelos y 15 para la Ciudad de México. Vamos a estar en zona de vigilancia. Aunque les digo, ya nos tocó un 6.4, ¿no? Ahora fíjense, con este 6.4 que nos tocó el 18 de junio, ese mismo día en la noche tiembla Morelos y al siguiente día
tiembla la Ciudad de México. Vean los números. Vean los números. 18 de junio tiembla 6.4 en la placa de la Riviera. En la noche tiembla en Morelos y al siguiente día tiembla en la Ciudad de México. Entonces, llevamos 15 y 16 días de tranquilidad. Ahí están, 18 y 19 de junio. ¿Qué les parece? Esos datos importantes que nos muestra la actividad sísmica en Ciudad de México y Morelos. Déjenme actualizo aquí. Híjole, ya realmente no tenemos nada relevante en el Popocatépetl, al menos que nos regale una explosión moderada. ¿Qué ha pasado? 4.0 en Fukaura, Japón a las 00:24 y 4.4 en Panamá a las 23:52. Estamos en silencio sísmico. Y acá en México pues nada, desde las 4 de la tarde, Pichucal.